hermoso. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí. Quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. 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 Amén. Gracias, Padre. Gracias. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Yo estoy muy bien y estoy muy feliz realmente porque creo que este va a ser un video muy edificante, en verdad, para las personas con mucho conocimiento, y hay testimonios, experiencias vivenciales en donde creo que Dios se ha manifestado de una manera extraordinaria para hacernos llegar todo este conocimiento. Entonces recordemos que estemos en el avivamiento para Venezuela y las naciones, lección 5, día 5, wow, la gracia. Vamos a hacer nuestra pequeña introducción con una oración en donde le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, te glorificamos y te exaltamos. Padre, te pedimos humildemente que seas tú, Padre, hablando a través del Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo, Padre, quien lleve a cabo este mensaje a todas las personas. Padre, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Te pedimos humildemente, Padre, que podamos llegar al corazón de cada una de las personas que te necesitan. Padre, que podamos tocar todo su ser a través de este mensaje. Padre, es de acuerdo a la oración, se trata de la oración. Y es a través de ella, Padre, que tenemos una conexión contigo. Es a través de ella que recordamos que somos tus hijos, que dependemos de ti, que nada es posible, Padre, sin tu ayuda, sin tu autorización. Padre, te damos las gracias porque sabemos que estás obrando, aunque a veces no podamos ver, sabemos que estás obrando de una manera sobrenatural. Padre, gracias por este avivamiento. Padre, te veo cada día en cada preparación de estos mensajes. Te has revelado de una forma sobrenatural, Padre, y te agradezco con el alma. Te agradezco también, Padre, toda esta gloria que envías a todas las personas que te necesitan.
Padre, que ellos puedan verte cada día, que puedas manifestarte en sus vidas y que ellos puedan crecer en fe, Padre, para que así ellos puedan entender, comprender y escalar de nivel en ti, Padre Señor Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre. Te pedimos que nos transmita todo lo que tienes para nosotros acerca de la oración, Padre, que es el tema principal, porque aunque no sabemos orar, sabemos que el Espíritu Santo intercede con gemidos, Padre, para así poder entender cuál es tu voluntad, Padre, y poder así hacerla en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que cada una de las personas puedan comprender de qué se trata el mensaje de la oración, cómo actúa en nuestras vidas, qué repercusión tiene, qué importancia tiene, cuáles son tus expectativas con respecto a la oración. Queremos, Padre, todo acerca de la herramienta que nos has dado para tener una efectiva comunicación contigo, Padre. Algo tan primordial que es la comunicación entre tú y nosotros. Padre, te pedimos humildemente, con el corazón en la mano, que este mensaje pueda llegar de manera clara, precisa, y que si hay algún argumento que obstaculice el entendimiento y la comprensión de este mensaje, Padre, en el nombre de Jesucristo, lo ato aquí en la tierra, Padre. Tu palabra dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y necesitamos, Padre, tu presencia para que este mensaje llegue, Padre, y podamos tener la victoria en Cristo Jesús a través de la oración. Te damos las gracias, Padre, por tu gracia. Te damos las gracias, Padre, por tu misericordia y por tu favor en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Ok, recordamos entonces por qué estamos hablando de la oración. Recordamos que empezamos en Efesios con la armadura espiritual, siendo el versículo 18 del capítulo 6 acerca de la oración, ¿verdad? Recordamos aquí, lo leemos en esta Biblia, Efesios 6, versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Okay? En esta lo dice así, Efesios 6, 18. Vivan en constante oración y súplica, guiados por el Espíritu, y para esto perseveren y oren con la mayor insistencia por todos los creyentes. ¿Ok? Es la manera que tenemos de mantener una conexión con Dios, es a través de la oración que nosotros nos confesamos, nos arrepentimos, lo alabamos, lo adoramos. Es a través de la oración que el Espíritu Santo nos alienta a escuchar la voz de Dios. Recordemos que orar no es solamente ir hacia Dios con una lista de peticiones. Nosotros también en el Espíritu debemos hacer silencio para escuchar su voz. También a través de la oración, en donde nosotros vamos a hacernos dependientes de Dios. Debemos tener un corazón contrito, debemos estar en una posición humilde, debemos entregar nuestras vidas a Él. Es en la oración en donde nosotros vamos a recibir de Dios todo lo que necesitamos para hacer su voluntad. Y eso lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Estuvimos también aprendiendo que Jesús puso el término de la oración en 3 paradigmas, vamos a decir así, que era la oración a Dios como Padre, ¿verdad? Que es a través del Padre Nuestro. Aprendimos que el Padre Nuestro es vital, es la oración
legítima que Jesús nos enseñó para dirigirnos al Padre. Aprendimos también la oración como amigo. Cuando nosotros tenemos un amigo y no podemos ayudarlo, nosotros recurrimos a otro amigo que viene siendo Dios para que Dios pueda ayudar a nuestro amigo, en donde nosotros seríamos los intercesores. Y hablamos también de la posición que nos enseña Jesús de Dios como juez. De esa no la hemos desarrollado aún, ¿verdad? Antes de desarrollarla, recordemos que el propósito de este avivamiento, ¿verdad? Es conocer las expectativas de Dios, ¿verdad? A través de su palabra. Entonces yo me he tomado la iniciativa de dar mis testimonios para la gloria de Dios, porque considero que Él ha obrado en mi vida de una manera extraordinaria, realmente. Y es en la oración en donde nosotros nos comunicamos con Dios. Entonces, por eso, antes de pasar al próximo punto, que es conociendo a Dios como juez, yo quería resaltar, ¿verdad? Cosas muy importantes que me ha revelado Dios en estos días. ¿Qué es lo que es la voluntad de Dios en realidad? Recordemos que es a través de la oración que nosotros le pedimos a Dios que haga su voluntad. Entonces, me pareció necesario desarrollar esto, ¿verdad? Y antes de comenzar, voy a también a introducir con unos versículos que llamaron mi atención, que va a ser Hebreo, capítulo 3, versículo del 7 al 10. Vamos a leer primero de esta Biblia, luego de la otra. Hebreo, capítulo 3, versículo 7. Dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si escucharan hoy la voz de Dios, no endurezcan sus corazones. Ok, entonces ahora la vamos a leer en Hebreo, capítulo 3, versículo 7, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Ok? ¿Qué nos quiere decir esto, señores? Versículo del 7 al 10. Podemos ver cómo ellos, aun y cuando escucharon la voz de Dios, endurecieron su corazón. ¿Cómo? Demostrando como inconformidad de cómo Dios lo había provisto en esos 40 años en el desierto, cómo no les faltó nada. Y aún así ellos se quejaron, ¿verdad? Y dice, como resultado de su falta de fe, perdieron su herencia. Señores, la incredulidad es falta de fe. Nosotros no podemos ir, ¿verdad? Por el mundo viendo cómo Dios no provee las cosas y pensando que fue casualidad o que fue por una razón u otra. No. Ok. Este pasaje nos advierte de no cometer el mismo error que cometieron los israelitas, en donde endurecieron su corazón y actuaron según su propia voluntad. Debemos de estar claro que Dios es un Dios vivo, que debemos creer los milagros que Él hace cada día. Y sobre todo, de estar bajo su voluntad. Nosotros hemos dicho varias veces que la oración no se trata de ir hacia Dios, dirigirnos hacia Él con una lista de peticiones. No, se trata de hacer su voluntad. Pero ¿cómo puedo yo para saber cuál es su voluntad? He ahí el dilema. Yo le pedí a Dios, ok, Padre, yo necesito expresar, ¿verdad? En palabras, cómo tú puedes transmitir tu voluntad hacia nosotros para que seamos nosotros haciendo tu voluntad. Y esto fue sobrenatural.
Esto es sumamente importante, señores, porque es aquí donde está la clave de todo. ¿Y cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Bueno, en la palabra de Dios, ¿verdad? Romanos 12:2 nos dice, en esta Biblia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Wow! Nosotros hemos estado hablando, ¿verdad? Que es a través de la renovación de nuestro entendimiento. Mientras nosotros no cambiemos nuestra forma de pensar, nos vamos a estancar. Nosotros, a través de la renovación de nuestro entendimiento, podéis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta Biblia dice, no se adapten a los criterios de este mundo. Al contrario, transfórmense, renuévense su interior para que puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios, que es lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. ¿Ok? Entonces, yo al momento de elevar mis oraciones y decir que se haga tu voluntad, ya yo sé que es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. O sea, yo en lo que respecta a mi experiencia personal, a la final he decidido ni siquiera pedir específicamente algo porque me he dado cuenta que siempre los planes de Dios son mejores que los míos. Señores, o sea, ha sido de una forma sobrenatural que me ha demostrado eso. Y más adelante les voy a dar mi testimonio. Entonces, en el momento que nosotros estamos elevando una oración, nosotros alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Si nosotros logramos hacer eso espiritualmente, ya sabemos que vamos a ir por encima, porque siempre la voluntad de Dios va a ser más amplia que la nuestra. Nosotros podemos pensar hasta aquí, en cambio la de Él siempre va a ser agradable y perfecta. Entonces, dice, debemos tener en cuenta que para ver respuesta no solo debemos estar en su presencia frecuentemente, sino en su voluntad. Ok, y aquí yo me pregunto, ¿cómo puedo entonces yo conocer su voluntad? Ok, ya sabemos que es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Dice, como vivimos habitualmente en la presencia del Señor, ya sabemos que nosotros, por eso es necesario que sea Cristo quien vive en nosotros para poder estar en su presencia. Dice, a esas personas que mantienen ese estado, ¿verdad? De vivir habitualmente en la presencia del Señor, se les permite su voluntad y sus pensamientos. Y estos pensamientos se convierten en pensamientos divinos que luego se convierten en oración. Y esa oración es de gran valor. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que al momento que nosotros ponemos nuestra voluntad en la voluntad de Dios, Dios nos permite conocer cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta que Él tiene para Él. Eso es como una transmisión. Ok, yo en oración le envío mi voluntad, pero en ese mismo momento Él me va a transmitir a mí cuál es la voluntad que Él tiene para mí. Y en ese momento ya, ahora el Espíritu Santo me hace conocer cuál era la voluntad de Dios y yo voy a regresársela a Él por medio de la oración. Pero ¿cuál oración de mi voluntad? No, la de Él, ¿cómo? A través del Espíritu Santo. Entonces, cuando es una oración espiritual en donde está siendo guiada por el Espíritu Santo nos está dejando saber cuál es su voluntad. Y en ese momento que nosotros estemos orando, nosotros vamos a estar pidiéndole, Padre, necesito que me ayudes en esto. Esta cosa que estoy diciendo ya no viene de mí, sino que viene de Él, de su pensamiento y su corazón a través del Espíritu Santo, pero yo se la estoy haciendo llegar a Él por medio de la oración. ¡Guau! Entonces dice, no necesitamos más palabras ni más pensamiento.
nuestro espíritu debe estar tranquilo y descansado. O sea, hay formas de orar. Puede ser hablando, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, pero también escuchando. Y es muy importante que nos mantengamos en quietud para poder escucharlo. Dice, podemos presentar la situación actual a la luz de su rostro o olvidar la situación actual y meditar en su palabra frente a él. ¿Ok? Dice, ir al encuentro de Dios con nuestro espíritu. Allí se encontrará Él esperándonos. Cuando ya nosotros estamos en su presencia, que nosotros vamos a percibir cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y en ese momento yo se la voy a elevar a Él a través de una oración. La mayor sabiduría proviene de esta fuente. Nuestra voluntad entra en su voluntad y nuestros pensamientos entran en su corazón. Y desde allí se eleva nuestra oración hacia Él. ¡Guau! A medida que llevamos nuestra voluntad y pensamientos a Dios, su propia voluntad y pensamiento comienzan a reproducirse en nosotros y luego se convierten en nuestra voluntad y pensamiento. A la final, nuestra voluntad va a ser expresada a través de una oración, siendo esta inicialmente la voluntad que viene del Padre. ¿Ok? Hay dos tipos de oraciones. Un tipo tiene su origen en nuestra propia voluntad y pensamientos. El Señor puede responder, pero tiene muy bajo valor espiritual este tipo de oraciones. Dice, si por otra parte llevamos nuestro asunto ante Dios y permitimos que su espíritu fusione nuestra voluntad con la voluntad de Dios y nuestros pensamientos con el pensamiento de Dios, descubriremos en nosotros un profundo anhelo que es el hecho de una reproducción de su voluntad y pensamiento. Wow. Por ejemplo, la guerra que hay ahorita, ¿verdad? Allá en Israel. Nosotros, al estar en contacto con la voluntad de Dios, en ese momento Él va a descargar su voluntad en nosotros y vamos a sentir esa carga. Y en ese momento vamos a orar por las personas de Israel. ¿Ok? Entonces es en el momento que hacemos esa conexión con el Espíritu de Dios que Él puede hacernos entender cuál es su voluntad para nosotros. Y nosotros en ese momento es que vamos a elevar la oración. Y Él va a poder responder esa oración. ¿Por qué? Porque realmente está siendo su voluntad la que estamos orando. ¿Ok? Bien, ya entendemos por qué a veces nosotros, quizás desde nuestra voluntad, no podemos percibir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfocados en lo que nosotros necesitamos, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nosotros vamos a poder elevar nuestra voluntad y ponerla en línea con la voluntad de Dios. Y es entonces en ese momento que Dios nos va a hacer ver cuál es su voluntad para nosotros y nosotros vamos a poder orar conforme al corazón de Dios. ¡Wow! Dice, cuán preciosa y sustancial puede ser una oración desde el corazón de Dios. Esto santificará su nombre y hacer que la voluntad de Dios prevalezca en la tierra como en el cielo. Esto fue una revelación que llegó a mi alma, señores, porque yo realmente no tengo palabras de oración. Yo, de hecho, tengo un testimonio que más adelante lo voy a hablar, como una vez le pedí a alguien, necesito una oración porque no sé orar.
pero realmente Él no está esperando palabras sabias de nosotros, ni que nos conozcamos la Biblia de pies a cabeza. Lo único que está esperando de nosotros es una interacción genuina, espiritual, en donde nuestra voluntad se pueda alinear a la voluntad de Él, y en esa transmisión Él poder transmitirnos su voluntad, y en ese momento nosotros orar conforme a su voluntad. Dice, cuando oramos, nuestra oración sacudirá el infierno y afectará a Satanás. Él se levantará para obstaculizar las oraciones. Todas las oraciones que provienen de Dios tocan las tinieblas. Eso es una guerra espiritual. Debemos esperar hasta que llegue la respuesta. Dios necesita que las personas esperen con paciencia y humildad. ¿Ok? Nada de la voluntad de Dios se libera sin pasar a través del hombre. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? En la primera parte, sabemos que la oración es un conflicto. En el momento que yo estoy elevando mi oración, y más si es reproduciendo la voluntad de Dios, inmediatamente Satanás se va a levantar en contra de esa oración y va a tratar de obstaculizar que esa oración llegue. Y lo que va a hacer es lograr retrasar la voluntad de Dios, o en su defecto, eliminarla. Si no es una oración sustancial, puede eliminarla. Entonces, en esta segunda parte, dice, debemos esperar hasta que Él dé respuesta. Dios necesita que las personas esperen con paciencia y humildad. Nada de la voluntad de Dios se liberará sin pasar a través del hombre. Dios tiene clara cuál es su voluntad, buena, agradable y perfecta para nosotros. Dijimos en videos anteriores que desde antes de la fundación del mundo ya nuestros libros están escritos. Ya Él sabe todo acerca de lo que nosotros venimos a hacer aquí en la tierra. De hecho, dijimos también que Él tiene planificado, ¿verdad? Un paquetico de actividades que nosotros deberíamos de cubrir, ya que ese es el propósito para el cual fuimos creados. Entonces, nada de la voluntad que Dios libere va a ser posible que Dios la libere sin que sea a través del hombre. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros debemos primero pedírselo en oración. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para pedírselo en oración? Conociendo cuál es su voluntad. De esa manera es que nosotros vamos a saber qué es lo que Dios tiene destinado para nosotros, haciendo una conexión espiritual con Él a través de la oración. ¿Ok? Y nada de la voluntad del hombre se liberará sin un encuentro con Satanás. ¿Ok? Nada va a llegar directamente sin que haya un obstáculo de parte de Satanás. Para la realización de la voluntad de Dios se requiere oración para eliminar la oposición de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que nosotros oramos, ¿verdad? Nosotros hacemos la conexión con Dios, con el favor de Dios recibimos cuál es su voluntad y nosotros la elevamos otra vez de regreso, ¿verdad? En forma de oración, pero también tenemos que considerar eliminar del camino los obstáculos que nos está poniendo Satanás. ¿Cómo? Por medio de la oración. Es por eso que nosotros decimos entonces, Padre, si hay algún obstáculo que esté intentando bloquear esta oración, ¿verdad? Que siempre va a ser por parte de Satanás, por favor, elimínalo, remuévelo de allí. Entonces, cuando Dios obra, lo hace con una ley específica y un principio definido. ¿Qué quiere decir Que aunque Él pueda hacer lo que Él quiera, lo que a Él le plazca, Él nunca actuará descuidadamente. Si es su principio que Él puede liberar sus bendiciones a través de la oración, es necesario que nosotros oremos para que Él pueda liberarla. Dice, la obra de Dios tiene un principio primordial, es que Él quiere que el hombre ore,
Él quiere que el hombre coopere con Él a través de la oración. Dice, todas las obras espirituales incluyen 4 pasos. Dios concibe un pensamiento que es su voluntad. Dios revela esta voluntad a su Hijo a través del Espíritu Santo, haciéndole saber que Él tiene un plan, una voluntad, una demanda y una expectativa. ¡Wow! Dice que los hijos de Dios cumplan su voluntad orándole, porque la oración es responder a la voluntad de Dios y nuestro corazón es totalmente uno con su corazón. Y naturalmente expresaremos en nuestras oraciones lo que Él se propone que hagamos. ¡Wow! ¡Wow! Por eso explica muchas cosas y no se pueden perder estos testimonios. Y el 4 paso dice, Dios logrará esto mismo aquí. ¿Ok? ¿Cómo? En el momento que nosotros percibamos cuál es su voluntad y lo ejecutemos, ya estaremos logrando la voluntad de Dios. La oración debe originarse en Dios y ser respondida por nosotros. Solo así es una oración significativa. O sea, ser respondida por nosotros. Es la voluntad de Dios. En el momento que nosotros la percibamos y se la llevemos de regreso en oración, Él va a poder responder. Pero para que Él pueda responder, nosotros debimos de haber respondido a su voluntad. ¡Wow! Ya que la obra del Señor está controlada por nuestras oraciones. Él tiene todos los libros de cada uno de nosotros y Él está loco por derramarnos toda esa bendición que nosotros esperamos, para la cual fuimos diseñados. Pero si no oramos, difícilmente Él va a poder liberar todas esas cosas en nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene principio y la única forma que Él puede liberarnos todas esas cosas buenas, agradables y perfectas es a través de la oración. Él necesita que su pueblo se ponga de acuerdo. Eso también es muy importante. Aquí da un ejemplo y dice que la voluntad de Dios es como un tren, ¿verdad? O sea, Él aquí nos está enseñando que Él puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Él es soberano en todo, Él es el creador. De hecho, Él nos creó a nosotros, creó nuestros libros. Él fue el que creó las actividades que nosotros venimos a hacer a este mundo. Y Él todo lo puede. Pero Él es controlado por nuestras oraciones. Dice, la voluntad de Dios es como un tren que puede ir a cualquier parte, pero necesita rieles. Los rieles son nuestras oraciones. ¡Wow! Dios elige ser gobernado por las oraciones del hombre. Si no cumplimos con las oraciones, obstaculizaremos la voluntad de Dios. ¿Ok? Aquí también nos habla de libre albedrío. Dice que libre albedrío, que hay 3 voluntades. El libre albedrío se trata de las 3 voluntades que existen en el universo, que es la voluntad de Dios, la voluntad de Satanás y la voluntad de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que la voluntad de Satanás es más poderosa que la voluntad de nosotros. Pero la voluntad de Dios es más poderosa que la voluntad de Satanás y que la voluntad de nosotros. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros alineemos nuestra voluntad a su voluntad, ¿verdad? Para que podamos destruir a Satanás.